tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Salud para Todos. Qué gusto de verdad que nos acompañen esta mañana. Tenemos un tema más para desglosar, para que todos aprendamos juntos, para que pues de diferentes temas podamos durante una hora desmenuzar muy lindo y de manera muy entendible un padecimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de rosácea. ¿Sabe a qué nos estamos refiriendo? ¿Sabe de qué se trata esto? ¿No? Bueno, vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta principalmente el rostro. Se manifiesta con enrojecimiento persistente, vasos sanguíneos visibles, granitos parecidos al acné y, en algunos casos, engrosamiento de la piel o afectación ocular. No es contagiosa, pero puede empeorar si no se trata adecuadamente. Aunque su causa exacta no se conoce por completo, se han identificado varios factores que contribuyen: inflamación crónica de la piel, anormalidades en los vasos sanguíneos, reacción exagerada del sistema inmune, presencia del ácaro Demodex folliculorum que vive en la piel. Suele aparecer entre los 30 y 50 años. Afecta más a mujeres, aunque los casos en hombres tienden a ser más severos. Es más frecuente en personas con piel clara, especialmente de origen europeo. Los signos pueden variar, pero los más comunes son enrojecimiento persistente, eritema, especialmente en mejillas, nariz, mentón y frente, vasos sanguíneos visibles, telangiectasias, granitos o pústulas similares al acné, pero sin puntos negros. Muchísimas gracias por esta información. Ya nos da un panorama más claro acerca del tema que vamos a abordar, pero les quiero presentar al doctor que amablemente nos acompaña en el estudio. Él es el dermatólogo Alejandro Carvajal. Usted lo conoce muy bien, con más de 45 años de experiencia en la materia, pues realmente una de las grandes personalidades en esta área, y nos da muchísimo gusto recibirlo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Súper contento de estar en Salud para Todos, de verdad un gran programa, y además de eso muy contento de sentirnos que me haya invitado nuevamente. Muchas gracias, doctor. Gaby. Nosotros también, sobre todo, agradecemos siempre a todos los doctores el que nos cedan su tiempo. Sabemos que es muy valioso con la atención de los pacientes, consulta, etcétera, pero pues también creo que es un acercamiento importante con el público que nos ve. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de rosácea. Doctor, muchas personas pensamos que tener la cara roja, como que sonrojada, chapeada, ¿no? Así como que de repente un color como más encendido es algo normal. Pero ¿cómo saber cuando es algo que a lo mejor sí algún día nos asoleamos un poquito más o lo que tú quieras, pero cuándo saber que ya se trata de rosácea? Bien, la rosácea es una enfermedad muy común tanto en hombres como en mujeres. Se dice que comienza después de los 20 años, pero tenemos también gente pues de los 16, 19 que comienzan con su rosácea. ¿Qué es la rosácea? Es una enfermedad inflamatoria facial, pero que involucra también al ojo. Nosotros muchas veces cuando vemos un paciente con rosácea, una de las principales indicaciones es que le solicitamos que también sea valorado por oftalmología, porque hay una complicación importante: la queratitis rosácea, la inflamación de los párpados y la presentación muy temprana de cataratas, porque todo el paquete vascular está alterado en la cara, incluyendo el globo ocular. Tenemos que hacer diferenciaciones también de los enrojecimientos faciales. Primero, descartar lo que llamamos la dermatitis atópica, un eczema, una dermatitis inflamatoria. Luego de esto, siendo mujeres, siempre pensamos en descartar lupus eritematoso, que también se manifiesta con lesiones faciales y de alguna manera el enrojecimiento ese de alas en mariposa. Y luego de esto pensar en algunos, pues vamos a decir, reacciones químicas por cosméticos, la propia dermatitis solar pura y algunas otras patologías que van involucradas con enrojecimiento facial. Es muy frecuente, porque dicen, es rara, dicen, no muy frecuente. La verdadera rosácea es originaria de Europa.
Si nosotros vemos a los europeos, muchos de ellos siempre, tanto mujeres como hombres, nariz roja, mejillas rojas. Luego de esto, los españoles, y luego la influencia francesa que nosotros tuvimos, muy importante. Si nosotros vemos muchas imágenes de europeos, los vemos con rosácea. Vamos a hablar de la familia real, la familia del rey Carlos. Todos los descendientes de la familia real tienen rosácea. Los vemos en etapas, por ejemplo, a este príncipe Harris, temporadas con la nariz muy roja, luego las mejillas. A lo mejor se le nota más un poco al príncipe Harry que al hermano, ¿verdad? Así es. Pero todos tienen La rosácea. Todos tienen rosácea. Y de alguna manera vemos esa ascendencia. Nosotros aquí tenemos los primeros vestigios en las máscaras de los huevos. Si nosotros vemos las máscaras realmente más antiguas, son blanquitos, rositas, con ojos azules, y les vemos su naricita roja y las mejillas rojas. Esa era la representación de esa época, de ver al español francés que pues reinaba pues en ese momento, vamos a hablar pues viendo diferente con el nativo mexicano. Oiga, doctor, qué interesante. Y podríamos hablar un poco de la historia ahora que nos está remitiendo a esos orígenes, porque justamente vemos esa representación, pues porque así estaban, pero ya se le llamaba rosácea, ¿o de dónde viene el nombre? ¿Cómo surge? En ese tiempo pues no le denominaban rosácea, ¿no? De alguna manera pues, era algo frecuente en el español. Vemos algo en las representaciones de los españoles. No es un término despectivo cuando decían el gachupín. Sí. El gachupín, nariz roja, mejillas rojas. Y no se hable del alcohólico español, nariz roja, mejillas rojas. ¿Por qué? Porque uno de los agravantes son pues, el picante, los condimentos, los irritantes, pero el alcohol produce que se nos enrojezca, los que tenemos rosácea, esas partes. Históricamente vemos representaciones, fotografías, caricaturas que son de la época de la conquista, donde nos manifiestan narices muy rugosas o deformadas en los conquistadores, porque una de las partes importantes es el rinofima. Entonces vemos algunas de las representaciones españoles con esas narices gruesas, turgentes, ¿verdad?, fibrosas, que hablan de una manifestación de la rosácea, que es el rinofima. Entonces vemos que pues, ya se conocía muy bien el rosácea. Y vemos de pronto, ¿verdad?, pues el acto burlesco del mexicano, que así ve la representación de nuestros conquistadores. Y luego la etapa de la llegada de los soldados franceses con nosotros. Y también recordemos que tuvimos soldados ingleses que llegaron al puerto de Veracruz. Entonces, ese mestizaje nos deja la rosácea, porque se dice que en raíces puras es mucho menos frecuente, casi no existe. Cuando nos dicen, eres indio, despectivamente, podemos contestar sí, y no tengo rosácea, ¿no? Es ese mestizaje que nos da la característica de tener la rosácea. Bien, es bien conocida ahora, ya se conocen muchos de los aspectos de la rosácea, y también sabemos cómo tratarla y cómo prevenirla, y existen muchas terapéuticas para ella. Lo importante siempre es llegar al diagnóstico. Claro. Y luego de esto hablar de todos los agentes causales que predisponen a la rosácea. Irnos a la raíz. A la raíz. Irnos a la raíz para atacar. Y con la pregunta anterior que le hacía de cómo saber si era una situación diferente a rosácea, pues ya nos dio varias situaciones que pudiéramos pensar que por ello se deriva este enrojecimiento de nariz y mejilla, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la rosácea, a veces vemos enrojecimiento constante en mejillas, nariz, frente. ¿Eso siempre es piel sensible, doctor? ¿O puede ser una señal de rosácea? Bien, está la piel sensible. Los atópicos también hacen este tipo de lesiones, pero no hacen el congestionamiento o el flushing que se ve en la rosácea. Y también la rosácea es acompañada inicialmente de un pequeño enrojecimiento. Tenemos una manifestación desde niños, y es ahí donde a veces uno le pregunta a la familia o al paciente, ¿usted desde niño tenía enrojecimiento? Y entonces tenemos un síndrome que se llama síndrome del niño de la cara bonita.
Le llamaron así porque desde recién nacido los niños con dermatitis atópica son rosaditos, algo muy diferente a la rosácea. Y entonces nos dicen, sí, a mí me decían que siempre fui chapeadito desde pequeño. Entonces, estamos ya descartando que sea rosácea, estamos descartando una dermatitis atópica, un eczema atópico, que también se va a manifestar en los adultos y se va a presentar también casi con el sol, los cosméticos, agentes químicos, cambios bruscos de temperatura. Pero la rosácea es muy característica de cómo la vemos. Yo creo que el principal diagnóstico que tenemos siempre que quitar, sobre todo en mujeres, es lupus eritematoso, haciendo una dermatoscopia más fina y solicitando laboratorios. Si ese flushing no es tan manifiesto en la mujer, no hay aquellas pápulas inflamatorias, las lesiones que nos hablan más de rosácea, ese congestionamiento, entonces estamos más obligados a descartar lupus eritematoso. Lo hacemos mediante pruebas de laboratorio, nos reportan, vamos a decir, perfiles normales contra lupus, y entonces nos quedamos con el manifiesto de la rosácea. Entre más tempranamente nosotros veamos un paciente con rosácea, es el concepto de que el paciente se involucre con su patología. Aquí es algo que no le gusta a los pacientes cuando le decimos, es que el tratamiento de usted es en conjunto. El médico va a hacer un buen diagnóstico, va a sugerirle lo mejor en medicamentos. Vamos a hablar de la terapia de protección, que es lo más importante, la medicina preventiva. Porque todos nos llegan con la terapia de que vengo para que me dé láser ya. Quiero que con láser me la desaparezca. Sí, hay herramientas láser para mejorar notablemente la rosácea, no para curarla. Para mejorar todo ese paquete vascular, disminuir totalmente ese flushing. Pero la terapéutica es profiláctica, es mucho de la medicina preventiva. Y es ahí, conjunto con el paciente, que hablamos, pues decir, permítame, ¿verdad?, que usted sea el acompañante más fiel en los cuidados. Aquí es muy importante entender, una vez que ya llegamos al diagnóstico de rosácea, qué son los factores que lo facilitan. Dentro de los factores que lo facilitan está el sol, indudablemente. Ese congestionamiento vascular, esa apertura vascular, el cuerpo es demasiado sabio para protegernos. Sabe que cuando nosotros recibimos luz solar, lo primero que abre, ¿verdad?, son los melanocitos, las sombrillas, el bronceado. Incluso nos manchamos también con el sol, el paño melasma, ¿verdad?, también es consecutivo. Pero en las personas que tienen rosácea generalmente las vemos en los tipos 1, 2 y 3, los fototipos de piel. Y entonces sabemos que el fototipo 1, 2 y el 3 más claro va a abrir también los vasos sanguíneos para protegernos. El cuerpo sabe que nosotros en los vasos sanguíneos llevamos hierro en nuestra hemoglobina. Entonces abre los vasos sanguíneos para que la luz ultravioleta pase a través de los vasos sanguíneos y el hierro sirva como filtro, refleje parte de la luz. Entonces ya nos comenzamos a vasodilatar con la luz solar. Luego de esto vienen alimentos. Dentro de los alimentos... ¿Qué le parece, doctor? Si hacemos una pequeña pausa, claro que sí, porque adentrarnos en los alimentos creo que también es algo muy importante que podemos extendernos un poquito más. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema de rosácea, está muy interesante. Si tiene alguna pregunta puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook. Estamos con el doctor Alejandro Carvajal, no se vaya. Se estima que la rosácea afecta entre el 5% y el 10% de la población mundial, lo que representa más de 400 millones de personas.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando acerca de rosácea con el doctor Alejandro Carvajal. Doctor, nos quedamos antes de irnos a la pausa en la cuestión de los alimentos, porque ¿qué relación hay? Sí tiene que ver algo que consumimos y que puede detonar este enrojecimiento, esta inflamación. ¿Qué sucede con los alimentos? Bien, los alimentos, casi todos ellos, Gaby, tienen un efecto vasodilatador y liberador de histamina. De ahí que ciertos alimentos se les van limitando a los pacientes o prohibirlos. Sin embargo, vemos cosas que son a veces curiosas con ellos, cómo nos narran que aceptan ciertas cosas y algo que está en el grupo, vamos a decir, menos importante para ellos es el detonante. Uno de los alimentos importantes son, primero que nada, los condimentos. Todos los condimentos, si recordamos, tienen efectos vasodilatadores. La pimienta, el ajo, el cúrcuma, todos tienen algún efecto que habla de beneficios en los vasos sanguíneos. Uno de estos efectos es abrirlos. Y si el paciente de por sí ya tiene abiertas todas las llaves en la cara, dice, pues con un poco de estos alimentos va a haber un efecto de vasodilatación más importante. Por ejemplo, el picante, ¿no? Dicen, ¿qué tiene que ver el picante con la rosácea? El paciente le dice, a mí me encanta el picante, doctor, y pues no lo voy a dejar de comer porque si no, no me sabe la comida. Bueno, un efecto de la capsaicina que es un potente analgésico, tiene efectos antiinflamadores, pero tiene un efecto vasodilatador bien alto. Tan es así que, por ejemplo, las cremas que vienen con este producto, pues la ponemos, dan rubor, calor, enrojecimiento. Entonces, cuando nosotros lo tomamos, pues la primera sensación en las papilas, ¿verdad?, es ponernos rojos, pues se vasodilata todo el centro facial, ¿no? Y después ya pasando al torrente circulatorio, ese efecto vasodilatador permanece más tiempo y nos vasodilata. Eso pasa con la pimienta, la mostaza y aquellos condimentos fuertes que vemos, inclusive la cebolla. Entonces, se les limita a los pacientes ciertos grupos de estos alimentos para que los reduzcan. Luego de esto, otro de los alimentos, el chocolate, tiene un efecto vasodilatador muy importante. El plátano. Dice, oiga, yo como plátano y me enrojezco. Pues sí, tiene un efecto pues, muy activo, histamino liberador y también vasodilatador. Y vamos encontrando, por ejemplo, que en algunos pacientes, ¿verdad?, este grupo en conjunto, el café, dice, yo tomo café, doctor, y si lo tomo diluido no me pasa, pero si lo tomo más concentrado o más veces en el día, al otro día estoy lleno de erupciones y acneiformes o congestionadísimo vascular. Entonces, les vamos quitando condimentos, picantes, irritantes, la cafeína, pero también hablamos de los tés. Los tés también tienen un efecto vasodilatador y entonces de pronto me dicen, es que yo tomo té negro porque me da antioxidantes, me da fuerza, me mantiene despierto. Y dice, sí, pero también le mantiene su rosácea, ¿no? Entonces, a veces tienen que cambiar todos esos elementos de estos alimentos. Vamos al alcohol. Dice, yo me tomo una copa de vino tinto y al otro día estoy muy mal, doctor. Dice, sí, los taninos. Los vinos tienen, recordemos también, el vino blanco lleva taninos en menos cantidad. Son agentes antioxidantes muy, muy necesarios para nuestro cuerpo, pero también tienen efectos vasodilatadores. Claro, o sea, si tenemos, digamos, esta condición, puede no ser tan bueno. Sí, entonces ya tengo rosácea, ya sé que también la bebida la tengo que quitar. Pero es ahí donde, por ejemplo, los pacientes dicen, yo puedo tomar whisky o vodka, tequila y no me pasa, pero si tomo vino, ya sea blanco o tinto, me pasa. Ahí. Unos son más susceptibles a esos taninos y entonces ese efecto de vasodilatación. Entonces, con el paciente con rosácea es comenzar a platicar acerca de los alimentos, la bebida, el café. Tienen que tomar las bebidas menos calientes, porque también hay gente que toma, vamos a hablar, su leche, su café, su té calientísimo. Ese efecto al pasar por la primera parte de la boca, vamos a hablar la primera parte del tubo digestivo, el calor se irradia y los vasos sanguíneos se van a abrir internamente.
pero la comunicación con cara son muy importantes. Entonces dice, ¿y qué hago? Dice, tomar sus bebidas más templadas. Más, dice uno, más fritas, para que no le pase este efecto. Claro. Oiga, doctor, qué importante es esta cuestión de la alimentación. Si gustan, más adelante ahondamos en ello. Pero bueno, ¿la rosácea es una enfermedad de la piel o más bien una condición crónica que se va controlando con el tiempo? Generalmente una vez que aparece no se quita. Ah, ya no. Podemos controlarla primero, la medicina preventiva, y segundo, vamos a controlarla mucho con ciertos medicamentos. Los medicamentos tienen mucho que ver con los efectos. Vamos a encontrar que aparece muchas veces el dermódex, que es un ácaro que está presente en nuestros tejidos. Pero el dermódex en proliferación excesiva en los pacientes que tienen rosácea, hacen seborrea, crece el dermódex, lleva también el Pityrosporum ovale orbiculare, llegan algunas otras levaduras. Caspa, ¿no? Todo, sí, efectivamente. Todos se conjuntan y actúan inmunológicamente haciendo una reacción inflamatoria. De ahí que muchos de los medicamentos, cuando dicen, bueno, ¿qué tiene que ver este medicamento con el tratamiento? No, el paciente a veces no lo liga. Y es cuando le tenemos que explicar que ciertos medicamentos que utilizamos en la rosácea trabajan por efectos secundarios, no por efectos directos, sino por algunos efectos secundarios, los cuales al quitar parte de estos agentes causales, desinflamar, quitar ese efecto de vasodilatación, pues mejora mucho. Ahí es donde hablamos mucho primero de medicina preventiva otra vez. La comida, el sol, el alcohol, el estrés. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver el estrés? Dice, bueno, el estrés es un factor muy importante en todo el humano. Realmente nosotros despertamos con el estrés gracias a una hormona que se llama cortisol, que llevamos con ese ciclo circadiano, cómo trabajan nuestras hormonas. Pero si nosotros estamos llama y llama la presencia del cortisol, porque este nos prepara para dos cosas. O huyes y corres más rápido, o te paras y enfrentas la situación. Vamos a poner un ejemplo, dice, te viene correteando un perro. Dice, yo te doy fuerza, el cortisol, o corres más rápido, porque te voy a dar fuerza muscular, voy a activar todo el sistema cardiovascular. Voy a comenzar a liberar enzimas que son útiles para que tú tengas fuerza, corras. Tu cerebro esté más vascularizado, pienses mejor. O te paras y a ver si le ganas al perro, ¿no? Te agarras a golpes con él, ¿no? Eso es el estrés, nos prepara para huir o enfrentar una situación. Pero todo ese efecto hormonal, vascular en la rosácea tiene que ver mucho. Dice, las personas, cada vez que tengo mucha carga de trabajo, no duermo bien, doctor, se me incrementa. He llevado la dieta formidablemente, pero en el trabajo tengo muchas presiones, muchas angustias. Sí, claro, sí. Y comenzamos a hablar toda la cadena de liberación, de la cadena, vamos a decir, adrenalina, histamina, serotonina, bradiquinina, vasopresina. Dice, toda esta cadena vascular que nos prepara para estar listos para correr o enfrentar, pues también tiene una repercusión vascular en la cara. Oiga, doctor, a ver, le comparto, usted sabe que pues mi trabajo, entre otras cosas, es entrevistar a muchas personas, conocer a muchas personas. Unas vienen, pues, ya como acostumbradas o habituadas a un foro, a una cabina de radio, a las luces, las cámaras, etcétera, pero hay otros que a lo mejor es la primera vez. Y entonces se ponen tan nerviosos y empezamos la plática y se les empieza a poner rojo, o sea, toda la cara, cuello, pecho, es una cosa que yo digo, ay Dios, no se me vayan a desmayar, pero es de los nervios, es lo que está diciendo, ¿no? Con la adrenalina, entonces se empiezan a dilatar los vasos. La liberación enzimática, vasos sanguíneos, están activísimos porque nos están diciendo, o corres, o te quedas ahí y enfrentas la situación, ¿no? Eso es lo que piensa pues como no el pueden cuerpo. salir corriendo, por eso se ponen todos bien rojos. Así es, pero todo ese efecto, si lo vemos en otras patologías, no tan solo en la rosácea, traen consigo vamos a decir, un congestionamiento vascular muy importante. Sí. Y esto trae un concepto otra vez inflamatorio. Finalmente vemos que la rosácea es inflamatoria, dice. Hay ese congestionamiento vascular, el flushing, enrojecimiento,
una congestión, una acumulación de enzimas. Junto, pues todos llegan a comer. Todos los que son oportunistas llegan porque hay algo que comer. El dermodex dice, pues los ácaros, hay que comer, hay grasita, hay sebo, hay células descamativas, hay queratina que comer. Vamos a hablar de los Pterosporum ovale orbiculares, también dicen, hay escama, hay queratina que se está descamando ahí, hay que comer. Todos llegan y nos van a causar un factor más añadido de inflamación, todos ellos. Es por eso que si no trabajamos en conjunto con el paciente, no se trata nada más de diagnosticarle. ¿Tiene usted rosácea, no? No. Tómese, póngase, úntese o lávese y nos vemos aquí en un mes, ¿no? No, es cuando le dice, el trabajo es conjunto. Es conjunto y una historia clínica amplia Completa. para conocer, como decimos, la raíz. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve. Recuerde, si tiene alguna duda o alguna pregunta, la puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Regresamos. Es más común en personas de piel clara, pero también ocurre en piel morena y oscura, aunque se diagnostica más frecuentemente en personas de origen europeo. Fototipo 1 a 2 puede presentarse en todos los tonos de piel, aunque puede pasar desapercibida en piel más oscura. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es clínico, basado en los síntomas y la historia del paciente. No se necesitan análisis de sangre ni pruebas invasivas, aunque en casos dudosos se pueden hacer dermatoscopia, biopsia, rara vez, evaluación oftalmológica si hay afectación ocular. Tratamiento, científico y efectivo. Aunque no tiene cura definitiva, la rosácea sí puede controlarse con tratamiento y cuidados diarios. Medicamentos tópicos. Metronidazol, efectivo para granitos y enrojecimiento. Ácido acelaico. Ivermectina tópica, combate el ácaro Demodex. Medicamentos orales. Antibióticos orales como doxiciclina en dosis bajas. Isotretinoína, en casos graves y resistentes. Láser o luz pulsada intensa, IPL, reduce vasos visibles y mejora el enrojecimiento crónico. Cuidados diarios esenciales. Uso de protector solar diario. Limpieza suave, sin jabones agresivos ni exfoliantes. Uso de hidratantes hipoalergénicos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de rosácea con el doctor Alejandro Carvajal. Y bueno, pues le voy a dar salida a algunas de las muchas preguntas que ya están llegando, ¿verdad? Gracias por su participación, gracias. Dice, doctor, muchas personas pensamos que tener la cara roja es normal o que aún así es nuestra piel, pero ¿cómo saber cuándo este enrojecimiento ya podría ser rosácea? Bueno, ya lo comentamos, pero bueno, las personas lo están diciendo. Sí, generalmente la persistencia. Y generalmente, vamos a decir, va subiendo de grado. Y la otra es que el paciente sí se da cuenta que después de una exposición solar prolongada, estrés o ciertos alimentos muy importantes, dice, se me incrementa. Entonces ya estamos llegando más fácilmente al diagnóstico clínico de rosácea. Casi todos siempre confluyen, que dicen, es que me enojé, me tensé, tuve un duelo, dice, y después de eso me manifestó. O dice, yo estaba bien, doctor, estaba media chapeadita, y de pronto, pues tuve una crisis familiar importante, y me comenzaron a salir ya estos granos. Sí, toda esta carga, vamos a decir, emocional, que libera el estrés, ya vimos esta cadena de superenzimas que sí son útiles para nuestra vida, son necesarias, pero que lamentablemente en estas personas que tienen una entidad ya predispuesta,
es muy importante también comenzar a controlar las emociones. Dice, doctor, yo siento que se me irrita la cara con el sol, el calor o hasta con algunos productos. ¿Eso puede ser piel sensible o podría ser el inicio de una rosácea? Las dos cosas. Podemos tener una piel sensible y al mismo tiempo tener rosácea. No estamos libres de que seamos atópicos y también tengamos la rosácea. Entonces, un buen diagnóstico clínico, hace un momento hablaban, una dermatoscopía. Hoy hablamos mucho de dermatoscopio. Es una herramienta, vamos a decir que es un dermatoscopio, es como tener un microscopio en una lente que tiene diferentes variaciones de luz y nos permite con esta lente en gran aumento ver qué está sucediéndose en esa parte de la piel. Y entonces llegamos más fácilmente a un diagnóstico con dermatoscopía. Cada patología tiene algunos datos dermatoscópicos que son muy evidentes y entonces vamos a decir, es como el ABC de cada patología. Dice, pues tienes que encontrar esto. Entonces, una buena ojeada con el dermatoscopio nos ayuda mucho. La otra, también la luz de Wood. La luz de Wood nos ayuda a ver cómo se encuentra esa trama de manchas, de colores vasculares, profundidades de colores. Nos enseña mucho. Ahora, sí hay etapas donde el láser es magnífico, porque todos llegan ya con la idea de que el láser cura. Aquí la luz IPL y sobre todo el láser Candela, Nordis Candela, es uno de los láseres que tiene súper efectos positivos en las rosáceas. Lo podemos iniciar desde el principio y sobre todo en aquellos pacientes que ya hay un congestionamiento vascular muy importante. ¿Qué es lo que va a hacer? Es cerrar los vasos sanguíneos, los va, vamos a decirlo, haciendo otra vez duros, los hace fibrosos, los cierra. Y entonces ese flushing de congestión y más vasodilatación la disminuimos muchísimo. Mucho. La inflamación cede muchísimo. Y los que tienen una nariz deformada, ahí podemos utilizar también el Lasfrax de Candela para quitarles ese grosor de nariz, que muchas mujeres dicen, oiga, yo no tenía mi nariz así y ahora tengo una nariz deforme. Sí, porque todo el congestionamiento vascular es como si fuéramos haciendo serpentines adentro del tejido, los vasos. Entonces van deformando la nariz, haciéndola gruesa, tosca, fibrosa. Entonces eso se puede mejorar mucho con láser. Y justamente es que va en relación con esto que le preguntan, doctor, a veces una persona solo nota que se sonroja mucho o que se le pone caliente la cara. ¿Eso puede ser una señal temprana de rosácea? Sí, un efecto vasodilatador. Incrementamos la temperatura. Incluso muchos pacientes cuando van a la consulta, tomamos el termómetro digital y les disparan unas partes donde no están rojos. Y de pronto nos dice 34 grados, punto 7. Sí, pero en la otra, ¿cuánto? En la cara, 36,6. Dice, claro. Oiga, dice, pues sí está usted súper vasodilatado, caliente ahí, ¿no? Y dice, tiene un efecto vascular, no es que tenga temperatura. Todos los vasos están irradiando ahí inflamación y la inflamación despide calor, la vasodilatación. Y simplemente el efecto de dispararles en el cuello, en la frente, hay variaciones bien importantes de temperatura y donde está la rosácea, ¡bum!, le dispara uno y tienen un aumento de temperatura. Tiene usted un efecto vasodilatador. Por ejemplo, les damos una sesión de láser y los valoramos a los 30 días, ¿no? Llegan y les toma una temperatura. Si se acuerda usted que le anotamos la temperatura, ¿sí? Pues ahora véala. Dice, ha bajado esos vasos sanguíneos y de alguna manera la palabra, pues baja la temperatura. Pero es el efecto estético muy importante, el que conlleva que el paciente se siente más integrado que andar rojo. Hablábamos de los medicamentos. Aquí tenemos 3 derivados de las tetraciclinas, la doxiciclina, la minociclina y la limeciclina. Todos ellos tienen efectos muy benéficos en ciertas fases de la rosácea. No siempre son en todas las fases. Y muchas veces las acompañamos también de un antihistamínico, cuando hay mucho enrojecimiento, dolor, prurito, mucha comezón. Es también el momento de darles un antihistamínico junto con una tetraciclina.
usar jabones muy suaves, buscarles un hidratante, un hidratante muy suave, porque tienen esa fase reseca, escamosa, que también los incomoda. Y junto con eso, entonces ya seleccionamos qué medicamento tópico es el mejor, un metronidazol, una ivermectina o un ácido azaleico. Los demás tienen más efecto cosmético, porque hablan otros medicamentos, pero tienen más el efecto cosmético de enrojecimiento. El metronidazol y la ivermectina tienen un poder muy importante para el dermodex, y eso disminuye mucho la rojez. Oiga, doctor, ¿la rosácea duele? Sí, las fases cuando tienen la parte acnéica, el acné rosácea, las pápulas son rojas e inflamatorias, duelen. Y también como que como que al interno, ¿no? Sí, incluso si uno las pincha, no van a salir la clásica lesión de que hay la pústula, la pus. Sí, no. Sale un congestionamiento vascular. O sea, sangre. Porque está súper congestionada. Espérame, la glándula. Es que por aquí, es que estoy buscando por aquí, preguntaban algo de lo del acné, de que... dice, doctor, ¿es cierto que muchas personas se tratan como si tuvieran acné y en realidad lo que tienen es rosácea? O sea, ¿el tratamiento es parecido, es primo hermano, no tiene nada que ver? Bien, nosotros tenemos el acné y también las tetraciclinas y sus derivados están ahí, también la isotretinoína. Pero muchas veces el paciente tiene un acné rosácea, no nada más la rosácea, sino la forma acneiforme. Y entonces ahí estos medicamentos que damos para el acné tienen una evolución muy satisfactoria. Cuando ya vemos cierta resistencia, no a las tetraciclinas, sino que tienen ese avance, hay que reevaluar con el paciente si es que el paciente está llevando todas las cosas en orden. Ha controlado los alimentos, los protectores solares y cuidarse con un sombrero, gorra, visera, si está llevando que ya no toma alcohol, café. Entonces, si el medicamento ya nos está indicando que no le está funcionando, el siguiente paso es usar la isotretinoína. Comenzamos con dosis bajas, por ejemplo, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Y vemos que también responden muy bien a la isotretinoína. Pero el paciente luego tiene temor cuando le decimos, ya llegó el momento de que hay que quitarle el medicamento. Porque está usted bien, va a tener que seguir con su filtro solar, su crema, vamos a decir, de ivermectina, su metronidazol o ácido azaleico, pero todo ese contexto de educación que hemos encontrado en respuesta, cómo controlarla, lo tiene que continuar. Un ejemplo, yo le digo, mira, si usted pesaba 110 kilos y en 4 meses lo logramos poner en 75, no pregunte usted que si ya puede comer de todo y dejar de hacer el ejercicio, porque lógicamente que va a volver a subir gradualmente y llegar otra vez a los 110 kilos. Si en la rosácea usted me pregunta, ¿ya puedo comer de todo, tomar y asolearme? Eso dice, no. Ese concepto educativo que ya aprendimos del rosácea, y además la experiencia clínica, le dice uno, se llevó usted 3 meses en corregir su rosácea. No está curado, pero está muy mejorado. Ahora tenemos que seguir en conjunto su jabón suave, su protector solar, su tópico, ¿verdad? Ya los medicamentos orales ya quedan en otro plano. Y a lo mejor periódicamente cada 2, 3, 4 meses darse un láser de estos de Nordis para disminuir toda esa vascularidad y mantenerlo en buen estado. Pero junto con eso viene todo ese concepto educativo que aprendimos, le digo, juntos. Yo aprendí que usted le hacía daño el aguacate cuando no estaba incluido. Claro. Pero en usted sí, entonces ya aprendió que no lo puede tomar, que dice usted que puede tomar vodka, pero no los demás, pues también mírase, porque el alcohol tiene un efecto vasodilatador. Y es que creo que todos los tratamientos son individuales, y ahí la importancia de la consulta médica. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve, regresamos. Aparece principalmente entre los 30 y 50 años. La edad de inicio más común es entre los 30 y 50 años, aunque puede presentarse antes o después. Es más frecuente en mujeres, pero los hombres suelen presentar formas más severas, como rinofima.
Vámonos ya a la recta final de Salud para Todos. Estamos hablando de rosácea con el doctor Alejandro Carvajal. Oigan, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Tenemos muchísimas preguntas, acá las estoy revisando. Y bueno, les damos salida a las que podamos, pero tomamos en cuenta a todas. Gracias por participar. A ver, doctor, le preguntan, ¿y se puede llegar a tener las dos cosas, o sea, acné y rosácea juntas? Así es. Por eso se llama acné rosácea. La patología rosácea son aquellos rosaditos y la otra variedad, acné rosácea, cuando también tenemos esa relación con pápulas. Sí podemos tener comedones, porque luego aparece en la bibliografía que en la rosácea no hay muchos comedones, ¿sí? No como en el acné, que se reúnen 3 características. Pero en la rosácea también hay muchos pacientes que tienen sus brotes de acné, porque también tienen malos hábitos con la comida, los cosméticos y también favorecen su acné. Recordemos que la rosácea y el acné tienen orígenes muy parecidos en el complejo inflamatorio pilosebáceo, las glándulas, y que también en el verdadero acné, estrés, dieta, cosméticos, hormonas, juegan un papel bien importante para que se destaque el acné. Y en la rosácea, si hablamos, pues también tenemos los factores desencadenantes que son también estrés, alimentos. Ahí no hablamos mucho de a lo mejor de las chatarras, frituras, pero sí de todos los que son vasodilatadores, ¿no? O histaminoliberadores. Pero vemos que sí hay conjunción en ambas patologías. Y finalmente, sí utilizamos medicamentos que se utilizan en el acné clásico y que se aplican también con muy buena respuesta en la rosácea, dependiendo en la fase que agarramos la rosácea. Si un paciente, vamos a decir, más frecuente mujeres vemos con mejillitas rojas y unas cuantas papulitas, esa mujer es más candidata a un jabón suave, un hidratante, un filtro solar. Y usar un tópico ahí, y vemos que le doy ácido azaleico, no, porque se enrojece mucho. Un metronidazol 2 veces al día, pues parece ser el más indicado. O esta paciente tiene mucha exposición solar y mejor le damos una ivermectina nocturna en tópica. Entonces ahí se van más con tópicos, las lesiones más tenues, ¿no? Esto de convencerlos de láser es muy importante, porque luego lo ven el paciente, unos llegan con mucha la decisión, yo quiero un láser, y el otro dice, no, es que no, ustedes los dermatólogos no me quieren dar láser para cobrarme, dice. No, es que sí tiene un fondo, si ya tiene un efecto flushing permanente, quiere decir que los vasos ya se quedaron abiertos. Entonces hay como que cauterizar. Exacto, una palabra bien utilizada. Es como cauterizarle los vasos. Ajá. Entonces un efecto estético a las 3 semanas después de un láser. No, pues maravilloso. Dicen, oiga, doctor, sí se me quitó, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, se le disminuyó, le decimos. Disminuyó, porque lo vamos a controlar, ¿verdad? Sí, oiga, sí. doctor, le preguntan también una rosácea mal cuidada o maltratada, ¿deja secuelas o marcas en la piel? Sí, se van deformando, se van haciendo lesiones granulomatosas, inflamatorias. Esa persistencia de los vasos se va viendo tortuoso, irregular, y sobre todo la nariz se les va deformando. Ahora, siempre que vemos una lesión inflamatoria más importante, volvemos a hablar de las lesiones oculares. A lo mejor en ese momento no tiene una blefaritis o no estamos viendo una reacción importante en el ojo, pero ya le estamos viendo que tiene los ojos rojos congestionados, o sea, tiene fotoconjuntivitis. Es inminente que ese paciente, por favor, vea al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque vamos a prevenirle un daño futuro. Que nos haga cataratas tempranamente, que es una de las complicaciones, y la queratitis rosácea. El oftalmólogo tiene que estar checando a los justo, pacientes. es que justo también se le preguntaban, pero mire, está buenísimo, porque el doctor ya nos contesta, ¿no? Estaban preguntando que si la rosácea solamente afecta a la piel o también puede causar molestias en los ojos, ya nos dijo que sí, y también le dicen, si alguien tiene ojos rojos, lagrimeo, ardor o sensación de arena, ¿puede ser rosácea ocular y no solo cansancio visual? Pensaríamos primero en una conjuntivitis. Y puede ser uso de la luz azul o la luz solar, ¿verdad? Porque tenemos que tener el otro acompañante, el de la piel. Si no lo tiene, es también ver al oftalmólogo. También. Lentes adecuados para las computadoras, para la luz azul, las luces estas blancas, ¿verdad? Y la luz ultravioleta. Dice, si una persona siente ardor, calor o punzadas en la piel del rostro, aunque no tenga muchos granitos, ¿debe sospechar de rosácea? Sí, por la inflamación vascular.
muchas personas tienen venitas muy visibles en nariz o mejillas. ¿Eso puede ser parte de rosácea o se trata de otra condición? Pueden ser telangiectasias únicamente. Las personas del fenotipo 1, 2, las más blancas, recordemos que ante la luz solar no producen pigmento, no se van a manchar, pero van a terminar siempre rojos, porque todos los vasos sanguíneos, por el efecto que platicamos en el principio, de activar los vasos sanguíneos para que frene la luz, el hierro que llevan nuestros vasos sanguíneos, se les van quedando rojos permanente. Por eso vemos a muchas gentes blancas, siempre rojillas. No es rosácea, pero ya tienen un efecto lumínico protector. Oiga, doctor, ¿afecta más a mujeres o a hombres o a los dos? Más mujeres que hombres. El hombre le toca generalmente reacciones más feas, los rinofimas. El rinofima es la deformidad nasal y les vemos que tienen una piel muy acartonada en el hombre por el engrosamiento crónico inflamatorio. Entonces, en el hombre le tocan lesiones más feas. En la mujer, quizá porque tenemos el aspecto que la mujer debe ser siempre bella, estética, fina, ¿sí? Gracias, doctor. No, la mujer en general, pensé que me estaba diciendo. Oiga, no, doctor, y la cuestión de las mujeres, ¿qué pasa? Porque queremos tapar todo el enrojecimiento con 3 toneladas de maquillaje. Sí, nosotros pensamos que los maquillajes, por ejemplo, tienen filtro solar, pero los maquillajes vienen con filtros solares 715. Y lo que hacemos muchas veces es efectuar un fenómeno de lupa al acumular tantos pigmentos. El efecto de lupa es que la luz va a quemar más a la piel y va a activarla, y generalmente complica la rosácea. Generalmente en la rosácea buscamos filtros solares mayores a 30, que sean muy fluidos, que sean hidratantes y que no sean, vamos a ir, embalantes, adhesivos, porque entonces comenzamos a complicar más a la glándula sebácea y entonces ya tenemos más acné rosácea, porque estamos favoreciendo el efecto cosmético de taponamiento de esas glándulas pilosebáceas. Seleccionar muy bien el filtro solar en las pacientes con rosácea, hombres o mujeres. Hombres o mujeres. Entonces, acuérdense, hay que fijarse muy bien y asistir a la consulta médica es lo más importante porque son tratamientos individuales. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gaby, un placer estar en este programa y muchas gracias. Gracias, ya conocimos más acerca de la rosácea. Recuerde evitar también la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.